El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, oyentes, apasionados, buscadores de la verdad. Recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que queréis profundizar en el conocimiento de la fe, madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Vamos a continuar con los misterios de la vida de Jesús. En concreto, hoy nos centraremos en su infancia, pero antes de iniciar, quiero recordaros que toda la finalidad de la doctrina y la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Pues tú eres santo, pues tú Oh divino niño Jesús, dueño de mi corazón y mi vida, mi tierno y adorado niño, llego hasta ti lleno de esperanza, llego a ti suplicando tu misericordia. Quiero pedirte los abundantes bienes que derramas sobre tus fieles devotos, los que tus bracitos abiertos reparten con amor y generosidad. Oh niño, amado, bendito Salvador, quédate siempre conmigo, para separarme del mal y hacerme semejante a ti, haciendo que crezca en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Oh dulce y pequeño niño Jesús, yo te amaré siempre con toda mi alma. Divino niño Jesús, bendícenos. Divino niño Jesús, escúchanos. Divino niño Jesús, ayúdanos. Pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. Hemos estado hablando de cómo toda la vida de Jesús es misterio y cómo este misterio fue preparado a lo largo de toda la historia. Vamos a ir centrándonos ahora en los distintos aspectos de la vida, ministerio y misterio de Jesús. La pregunta 103, de la que trataremos hoy, es: ¿qué nos enseña el Evangelio sobre los misterios del nacimiento y la infancia de Jesús? En el nacimiento de Jesús, la gloria del cielo se manifiesta en la debilidad de un niño. La circuncisión es signo de su pertenencia al pueblo hebreo y prefiguración de nuestro bautismo. La Epifanía es la manifestación del Rey Mesías de Israel a todos los pueblos. Durante la presentación en el templo, en Simeón y Ana,
se concentra toda la expectación de Israel, que viene al encuentro de su Salvador. La huida a Egipto y la matanza de los inocentes anuncian que toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Su retorno de Egipto recuerda el Éxodo y presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Él es el verdadero y definitivo liberador. Hablemos, pues, de la infancia de Jesús, de lo que nos narra la Sagrada Escritura a propósito de ella. Por eso os animo a que leáis los primeros capítulos de los Evangelios de San Mateo y de San Lucas. Sabéis que los primeros capítulos de cualquier obra literaria son muy importantes porque es ahí donde se produce o no el contacto entre el autor y el lector, que llevará al lector a proseguir la lectura. Con respecto al conjunto del libro, tienen además los primeros capítulos la función de transmitir al lector un punto de vista desde el cual se invita a leer el relato. Vamos pues con la infancia de Jesús según, en primer lugar, el Evangelio de San Mateo, puesto que es el que tenemos primero en nuestras Biblias y por lo tanto el que nos anuncia las primeras noticias de la infancia de Jesús. Sabemos mucho sobre su vida pública, sobre su muerte y resurrección, pero sabemos muy poco de su nacimiento, de su infancia, de su adolescencia y de su juventud. No hablan de ello ni el Evangelio de San Marcos, que es el más antiguo de los 4 evangelios canónicos, ni el Evangelio de San Juan. En estos 2 evangelios hay breves referencias a la patria de Jesús, el pueblo de Nazaret en Galilea, hay referencias a su madre María, a su familia, incluso a su oficio, pero poco más. Solo los evangelios de Mateo y de Lucas hablan de la infancia de Jesús, dedicando a ella sus 2 primeros capítulos. Pero los relatos de Mateo y Lucas son distintos. Si coinciden en algunos datos, ciertamente discrepan en otros. Cabe preguntarse si se trata de relatos con un sólido fundamento histórico o si son composiciones teológicas de Mateo y de Lucas realizadas con fines edificantes y devocionales, pero carentes de plausibilidad histórica. ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian Mateo y Lucas? Partamos del hecho, ya confirmado, de que ni Mateo conoció el Evangelio de Lucas, ni Lucas conoció el Evangelio de Mateo. Según han llegado a un acuerdo los eruditos, ambos conocieron, eso sí, el Evangelio de San Marcos y probablemente la llamada fuente Q, y recurrieron ampliamente a esas 2 fuentes, la fuente Q y el Evangelio de San Marcos. ¿Cómo se explica entonces que Mateo y Lucas coincidan en algunos datos de suma importancia? Estos datos en los que coinciden son que Jesús nació en tiempos de Herodes el Grande, como dice Mateo capítulo 2, Lucas capítulo 1, que Jesús es de ascendencia davídica, que la madre de Jesús se llamaba María, que José era el jefe de familia, pero no era el padre natural de Jesús, que María concibió por obra del Espíritu Santo cuando estaba desposada con José, pero todavía no la había llevado oficialmente a su casa, que Jesús nació en Belén de Judea y que después del nacimiento de Jesús su familia bajó a Belén y se estableció definitivamente en Nazaret. También coinciden en el hecho de que al niño se le puso por nombre Jesús. ¿Cómo explicamos estas coincidencias entre los 2 evangelios, independiente uno del otro, aunque surgidos en torno a la misma época? Máxime cuando los 2 evangelios difieren en muchos puntos y desde un punto de vista literario tienen un enfoque distinto. Así, son propios únicamente del Evangelio de San Mateo la aparición en sueños de un ángel que anuncia a José, desconcertado y dubitativo, la concepción virginal y el nacimiento de Jesús y le ordena tomar consigo a María. También a María se le aparece el ángel Gabriel, pero no en sueños, para anunciarle quién será el niño que concebirá por obra del Espíritu Santo. Solo Mateo explica el nombre de Jesús, Yeshua, Jesús, Yahvé, salva, Dios salva, que indica la futura misión de Jesús, pues
Él salvará a su pueblo de sus pecados. Solo Mateo narra la visita de los magos después de que les apareció una estrella en Oriente. Solo Mateo cuenta el encuentro de los magos con el rey Herodes, la pregunta que éste les hace para que le indiquen el lugar donde ha nacido el rey de los judíos. Solo Mateo narra la matanza de los niños en Belén, la huida de José a Egipto y el regreso a la tierra de Israel tras la muerte de Herodes. En particular, el rasgo característico del Evangelio de San Mateo es que los hechos narrados son vistos como un cumplimiento de palabras y acontecimientos del Antiguo Testamento. Esto no puede decirse de San Lucas, quien concentra una atención especial en la familia y en la persona de Juan el Bautista. En Mateo, en cambio, el Bautista aparece únicamente en la narración del bautismo de Jesús ya adulto y sin que Jesús y Juan se reconocieran. Esto aparece más claro todavía en el Evangelio de San Juan. En conclusión, es necesario examinar por separado los dos relatos de la infancia de Jesús sin intentar amalgamarlos para convertirlos en un único relato. Por otra parte, debe reconocerse que tanto el Evangelio de Mateo como el de Lucas tienen relatos de la infancia no muy distintos ni en estilo ni teológicamente de lo que encontramos en sus propios evangelios. Están perfectamente integrados con lo que narran acerca de la vida pública de Jesús. Por eso no es exacto hablar de los evangelios de la infancia, como si fueran un añadido más o menos postizo al tratamiento de lo que Jesús hizo y dijo durante los años de su vida pública. Sin embargo, podemos afirmar que son parte integrante de sus respectivos evangelios. He comentado que los evangelios de Mateo y Lucas coinciden en unos puntos y difieren en otros. ¿Cómo podemos explicar estas coincidencias y diferencias? Las coincidencias se explican por el hecho de que los puntos en los que ambos evangelistas están de acuerdo formaban parte de las creencias comunes de las primerísimas comunidades cristianas anteriores incluso a San Pablo, quien ya en su carta a los romanos habla de Jesús como de la descendencia de David. En cambio, las diferencias se explican porque en algunas comunidades cristianas existían tradiciones particulares sobre el nacimiento de Jesús que otras comunidades no tenían. Así, en algunas comunidades cristianas, por ejemplo la de Mateo, había tradiciones propias de las cuales Mateo se valía para comprender y componer su relato de la infancia de Jesús y que confluyeron en los capítulos 1 y 2 de su Evangelio. Llegados a este punto, se plantea el problema del valor histórico de los hechos presentados en el relato de Mateo sobre la infancia de Jesús, en particular la visita de los magos a Jerusalén, la matanza de los niños de Belén y la huida a Egipto. Al respecto existen dos tesis. Una sostiene que lo que podemos saber con seguridad histórica sobre la vida de Jesús es aquello atestiguado por los apóstoles y los discípulos de Jesús, quienes vivieron con él desde el inicio de su ministerio público hasta su muerte. En cambio, no hay testigos oculares de su infancia, pues habían muerto todos aquellos que habrían podido dar testimonio de la veracidad de los hechos narrados, a excepción de María, la madre de Jesús y madre nuestra, quien difícilmente habría hablado de hechos que la concernían. La conclusión de esta tesis es que los relatos de la infancia de Jesús no nos dicen nada históricamente válido sobre su infancia, sino que serían relatos modelados a partir de los relativos al nacimiento y la niñez de grandes personajes del Antiguo Testamento que fueron considerados como prototípicos ejemplares para el pueblo judío, en particular la figura de Moisés. En otras palabras, el relato de lo ocurrido en el nacimiento de Jesús, desde esta perspectiva, no sería histórico, sino una composición de Mateo y Lucas, es decir, un midrash inspirado en la historia de Moisés. Otra tesis sostiene que antes de que se redactaran los evangelios, circulaban en la comunidad cristiana primitiva algunas tradiciones sobre la infancia de Jesús que provenían de su familia. Al ser tradiciones familiares,
no pasaron a formar parte del primer anuncio cristiano, que estaba constituido por el testimonio de los apóstoles, es decir, de aquellos que habían estado con Jesús desde el comienzo de su vida pública y podían dar testimonio con autoridad en cuanto testigos oculares de lo que Jesús había hecho y en cuanto oyentes de lo que él había dicho. Esto explica por qué el primer evangelio, el de San Marcos, comienza con el relato de la vida pública de Jesús y no dice nada de su infancia, sobre la cual los apóstoles no podían decir nada porque todavía no le conocían. Sin embargo, estas tradiciones familiares, aunque no pasaron a formar parte del primitivo querigma apostólico, no fueron olvidadas, sino transmitidas. Estos relatos eran fragmentarios y no siempre concordaban entre sí. Mateo y Lucas se servirían de estos relatos para componer una narración ordenada y coherente de la infancia de Jesús, pero cada uno los interpretó según su propia visión teológica, de modo que sus relatos de la infancia de Jesús resultaron diferentes y difícilmente conciliables. Sin embargo, tanto el punto de partida como el punto de llegada de ambos relatos eran los mismos. En efecto, el punto de partida de los dos evangelistas era la resurrección de Jesús, la cual había mostrado que Él es el Hijo de Dios y el Mesías de Israel. El punto de llegada común a Mateo y Lucas era que el relato de la infancia de Jesús constituía un preludio y una anticipación de su destino futuro. Por ello, la infancia no debía ser considerada como un añadido de escaso valor al anuncio apostólico, sino un antecedente, una proclamación de Jesús como buena noticia. En otras palabras, para Mateo y Lucas, los relatos de la infancia constituyen una parte integrante de sus evangelios. Y esta es la perspectiva decisiva que debe tenerse en cuenta si se quiere comprender el sentido profundo de los relatos de la infancia de Jesús. En su narración de la infancia, San Mateo coincide con Lucas en 8 puntos, que son los de mayor importancia histórica y teológica, pero se aparta de él en 7 que son propios de San Mateo. Desde un enfoque histórico, la cuestión más seria que plantea al relato de la infancia de Jesús en Mateo concierne precisamente a estos puntos, en particular a la visita de los magos, la matanza de los niños de Belén y la huida a Egipto. En sustancia, los hechos narrados en el capítulo 2 de San Mateo. Cabe que nos hagamos la pregunta: ¿estos hechos son una creación de Mateo como un midrash, es decir, un relato compuesto para celebrar el nacimiento de los grandes personajes del Antiguo Testamento como Abraham y Moisés, o se trata de tradiciones con fundamento histórico provenientes de la familia de Jesús, cuyo miembro más importante y significativo era José en cuanto cabeza del hogar? Hoy muchos exegetas, no solo protestantes, sino también católicos, se inclinan a ver el relato de la infancia de Jesús tal como aparece en los primeros capítulos del Evangelio de Mateo, una composición literaria que describe la infancia de Jesús siguiendo el modelo de la infancia de Moisés, arrojado al Nilo por orden del faraón y salvado de la muerte mediante su huida a Egipto hacia el territorio de Madián. Sin duda, Mateo ve en los acontecimientos de la infancia de Jesús el cumplimiento del Antiguo Testamento, en el sentido de que en los hechos relativos al nacimiento de Jesús se realiza lo que los profetas habían anunciado acerca del futuro Mesías. Pero los hechos no son una creación suya, son más bien datos tradicionales de valor histórico, aunque expresados en forma de relatos populares que él reelaboró dándoles unidad y ordenándolos de manera que resulten un relato coherente. Su perspectiva es esencialmente teológica, o mejor dicho, más explícitamente cristológica. Lo que interesa a Mateo es la respuesta a 2 preguntas: ¿quién es Jesús y de dónde viene? A la primera de estas preguntas responde en el capítulo 1 de su Evangelio y a la segunda en el capítulo 2. ¿Quién es Jesús y cómo vino al mundo? Mateo comienza su Evangelio presentando la genealogía de Jesús. Con ella quiere mostrar que Jesús es hijo de David, el mayor de los reyes de Israel e hijo de Abraham, el progenitor del pueblo de Israel. La genealogía se articula en 3 grandes secciones. La primera va desde Abraham hasta David,
La segunda desde David hasta la deportación a Babilonia. La tercera desde esta deportación hasta Jesús. Cada una de las secciones comprende 14 generaciones. Probablemente Mateo escoge el número 14 porque la suma de las letras del nombre David da como resultado 4 más 6 más 4. En realidad, para Mateo, los dos nombres más importantes de la genealogía son Abraham, porque en él serían bendecidos todos los pueblos, y David, porque uno de sus descendientes, como profetiza 2 Samuel capítulo 7, versículo a partir del 12, recibiría el reino eterno. Dos promesas de Dios que se cumplirían en Jesús, Salvador de todos los hombres y Mesías davídico. En la genealogía de Jesús aparecen también 4 mujeres: Tamar, madre de Farés, y Zará, que los tuvo de su suegro Judá, fingiendo ser una prostituta. Rahab, la prostituta de Jericó, que acogió y escondió a los exploradores enviados por Josué. Ruth, antepasada de David, y Betsabé, la esposa del hitita Urías, hecho matar por David. Estas mujeres no aparecen en la genealogía de Jesús por ser pecadoras, porque Ruth, de hecho, no lo fue, sino porque provenían de pueblos paganos y por este motivo prefiguraban la llamada de los paganos a la fe. La genealogía no termina como debería haber concluido. Si siguiéramos la secuencia, tal como viene siendo contada, tendría que terminar diciendo Jacob fue el padre de José, José fue el padre de Jesús, sino que concluye de un modo que deja claro que José no era el padre natural de Jesús. Jacob fue el padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Mesías. Se afirma así que Jesús es hijo de María y que ha sido engendrado por Dios. Por ello, José es el padre legal de Jesús, quien lo inserta en la historia de la salvación, y Jesús es llamado Cristo, es decir, Mesías. De este modo, por medio de José, Jesús, hijo de Dios y Mesías, es un judío descendiente de Abraham y de David, lo cual es necesario porque la salvación viene de los judíos. En el relato del nacimiento de Jesús, según San Mateo, el personaje principal es José. Es él quien descubre el embarazo de María antes de que fueran a vivir juntos, algo que en tiempos de Jesús ocurría después de un periodo en que los futuros esposos seguían viviendo en casa de sus padres. Es él quien, turbado por el embarazo de María, para no comprometerla, quiere abandonarla en secreto. Es a él a quien se le aparece en sueños un ángel del Señor, para decirle que lleve a María, su esposa, a su casa. Es a él a quien el ángel dice que lo engendrado de ella viene del Espíritu Santo. Es él quien, después del nacimiento del niño, deberá imponerle el nombre de Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es él, finalmente, quien, siguiendo la orden de Dios transmitida por el ángel, toma consigo a María y al niño, por ella dado a luz, porque no es hijo suyo, y le pone por nombre Jesús. Es notable que en todo el relato María no pronuncie una sola palabra. Es también significativo que Mateo no diga nada del lugar en que sucede el hecho, pero parece tratarse de Belén. En cualquier caso, lo que interesa a Mateo es subrayar que José llama hijo de David al acoger a su casa a María y al niño nacido de ella, sin que él, José, haya tenido con María una relación conyugal, y al darle un nombre al niño, es decir, actuando como padre del niño, pues en el mundo judío dar nombre al hijo es tarea propia del padre, hace de Jesús un hijo de David. Por otra parte, al obedecer a la orden de Dios transmitida por el ángel de llevar a María a su casa porque lo engendrado proviene del Espíritu Santo, José se convierte en garante de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es, pues, Jesús? Por parte de José, es el Hijo de David. Por parte de María, que lo ha engendrado por una intervención no de naturaleza sexual, sino creadora por parte de Dios, es el Hijo de Dios. En todo esto, Mateo ve el cumplimiento de un oráculo profético del Antiguo Testamento. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamarán con el nombre de Emmanuel,
que traducido significa Dios con nosotros. Isaías capítulo 7, versículo 14. El término alma, que la Biblia de los 70 traduce como parcenos, virgen, significa en sí muchacha joven en edad de casarse. Mateo, como la comunidad cristiana para la cual escribe su Evangelio, lo entiende en el sentido de virgen que, aun concibiendo un hijo, permanece virgen. Por eso el alma de Isaías, San Mateo lo interpreta prefigurando en esa profecía de Isaías a María, que ha concebido a Jesús mediante un acto creador del Espíritu Santo, y en Emmanuel ve prefigurado a Jesús, que con su encarnación se ha convertido en el Dios con nosotros. No por casualidad, la última palabra de Jesús con la cual San Mateo cierra su Evangelio es: «Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos». En conclusión, a la pregunta ¿quién es Jesús?, Mateo responde: por la mediación de José, Jesús es el hijo de Abraham e hijo de David. Y en esto concuerda con el apóstol San Pablo, quien en la carta a los romanos, que por cierto está escrita antes del Evangelio históricamente, habla de Jesús nacido de la estirpe de David según la carne. Por la mediación de María, que concibe a Jesús virginalmente por un acto creador del Espíritu Santo, Jesús es el Hijo de Dios y al mismo tiempo el Emmanuel, el Dios con nosotros. De la concepción virginal de Jesús, afirmada tan fuertemente en los dos evangelios de Mateo y Lucas, no se vuelve a hablar en el Evangelio de Mateo ni en los otros libros inspirados del Nuevo Testamento. Esto no significa que sea de poca importancia para la fe cristiana. Significa, en efecto, que Jesús es Hijo de Dios desde el comienzo de su existencia terrenal. No lo ha llegado a ser ni en el momento del bautismo ni en el momento de la transfiguración, en los cuales Jesús es proclamado por el Padre como su Hijo en quien se complace. No es constituido como tal, como si antes de estos acontecimientos no lo fuera. Así, la concepción virginal de Jesús no es un teologúmenon, es decir, una afirmación teológica expuesta en forma de narración histórica, sino un dato de la fe cristiana, tanto que en el credo se profesa que Jesucristo es su único Hijo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Ya en el primer siglo del cristianismo, San Ignacio de Antioquía habla de Jesús como aquel que verdaderamente desciende de la estirpe de David según la carne, que es Hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios, que verdaderamente nació de la Virgen. Madre de misericordia, Madre del Salvador, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros a Dios. Virgen fiel y prudente, Reina de la paz, Santa Madre de Cristo, que hagamos su voluntad. Ven y reina, Madre de Dios, Reina y Madre de la creación. Ven y reina en nuestro corazón, para que reine el Señor. Ven y reina, Madre de Dios, Reina y Madre de la creación. Ven y reina en nuestro
Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario para apasionados buscadores de la verdad que puedes sintonizar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos escuchas desde las Islas Canarias. Hoy estamos tratando la pregunta 103 que nos enseña el Evangelio sobre los misterios del nacimiento y de la infancia de Jesús. Como sabéis, solo Mateo y Lucas nos narran algunos episodios de la infancia de Jesús y hoy estamos centrándonos ahora, en concreto, en el Evangelio de San Mateo y qué es lo que los relatos de la infancia de Jesús nos enseñan, no solamente sobre el hecho histórico acontecido, sino el mensaje que hay detrás de estos acontecimientos. Vamos a centrarnos en la llegada de los magos a Jerusalén. Después de haber visto el capítulo primero, vamos ahora al segundo, donde San Mateo responde a la pregunta ¿de dónde viene Jesús? La respuesta es: Jesús viene de Belén, donde nació y donde los magos le rindieron homenaje. Es llevado por José a Egipto para escapar de la muerte y desde Egipto es conducido a Nazaret, que se convierte en su patria hasta el punto de que se le conoce a Jesús como el Nazareno. Hay otra pregunta a la que Mateo responde: ¿en qué época nació Jesús? La respuesta se da casi incidentalmente en el capítulo 2, versículo 1. Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Herodes reinó sobre Judea desde el año 37 a.C. Era de origen idumeo y por eso era mal visto por los judíos, porque Edom era enemigo tradicional de Israel y había tomado el poder por la fuerza después de exterminar a la dinastía real judía de los Asmoneos. Era un hombre desconfiado y cruel y hasta la vejez se negó a dejar el poder, llegando incluso a hacer asesinar a 3 de sus hijos porque sospechaba que querían quitarle el reino. Hacia finales del reinado de Herodes, que murió en el año 4 después de Cristo, llegaron a Jerusalén los magos de Oriente para rendir homenaje al rey de los judíos nacido, cuya estrella habían visto en Oriente. Los magos probablemente eran sacerdotes de Persia que practicaban la adivinación y la astrología. Poseían, por tanto, un conocimiento oculto que obtenían de la observación de las estrellas. Eran paganos y provenían de Oriente, que es un término bastante impreciso para un judío, para quien Oriente era todo lo que quedaba más allá del Jordán. El Evangelio no dice que fueran 3, ni que fueran reyes, como después se creyó en los siglos posteriores, ya que llevaron 3 dones al recién nacido rey de los judíos: el oro, incienso y mirra. También se pensó que provenían de Arabia, país del incienso. Sin embargo, debido al hecho de que fueron guiados a Jerusalén por una estrella, se creyó que venían de Babilonia, donde los judíos habían estado en el exilio y habían podido dar a conocer la profecía contenida en el capítulo 24, versículo 17 de los Números. Una estrella surge de Jacob, un cetro se levanta en Israel. De todo esto, Mateo no habla, limitándose a decir que después del nacimiento de Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios que venían de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. En realidad, lo que le interesa a Mateo es destacar que algunos paganos, como los magos, obedeciendo una invitación de Dios expresada mediante la aparición de un astro luminoso, se pusieron en camino para dirigirse a Jerusalén y rendir homenaje al recién nacido rey de los judíos, mientras que los judíos, que eran quienes deberían haber acogido a su rey Mesías, lo rechazaron. En esto Mateo ve ya en su infancia lo que sería el destino de Jesús adulto, acogido por los paganos, rechazado y llevado a la muerte por los judíos. ¿Por qué es una estrella? Más aún, la estrella del recién nacido rey de los judíos, la que guía a los magos a Jerusalén. En el mundo antiguo estaba muy difundida la idea de que cada hombre tenía su propia estrella
que nacía con él y se apagaba con su muerte. Por eso, al nacer el rey de los judíos, había aparecido, o mejor dicho, se había elevado su estrella. Además, en el mundo israelita, en tiempos de Jesús, era conocida una antiquísima profecía de un adivino, Balaam, hijo de Beor, a quien el rey Moab, Balac, temiendo que los israelitas, que iban a tomar posesión de la tierra prometida, invadieran su territorio, pidió que los maldijera para poder derrotarlos más fácilmente. En efecto, Balaam se dirigió a Balac para maldecir a Israel, pero por voluntad de Dios, en lugar de maldecirlo, lo bendijo, haciéndolo así más fuerte que Balac. Se creía entonces que la bendición o la maldición de un mago hacían a un pueblo más fuerte o más débil frente a sus enemigos. En su oráculo de bendición, Balaam, bajo la acción de Dios, dijo: «Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de mirada penetrante, oráculo del que oye las palabras de Dios. Lo veo, pero no ahora, lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella se alza desde Jacob, un cetro surge en Israel». Libro de los Números, capítulo 24, versículo 17. En la Biblia griega, este texto se traducía: «Un astro surgirá de Jacob y un hombre se alzará de Israel». Por ello, en Mateo, la estrella es una imagen del Mesías, pero sobre todo es el signo de Dios que guía a los magos, primero a Jerusalén, donde está el rey Herodes, y luego a la misma casa del recién nacido rey de los judíos. Por tanto, para Mateo, la estrella es un signo de Dios, un fenómeno prodigioso. No tiene sentido, en la cuestión teológica, preguntarnos si la aparición de la estrella fue un fenómeno natural. Hay quien piensa, de todos modos, que se trató de la conjunción de los planetas Júpiter, Saturno y Marte, cosa que ocurrió en el año 7 a.C. La llegada de los magos de Oriente, de la que solo habla San Mateo, no debería relegarse al ámbito de la leyenda, porque en la base del relato de San Mateo está el recuerdo de las recepciones que el rey ofrecía a huéspedes distinguidos. También sabemos, por Flavio Josefo, que Herodes, para celebrar la inauguración de Cesarea, hacia el año 10 a.C., invitó a notables embajadores para presenciarla. Esta llegada inquieta a Herodes, siempre temeroso de perder el reino. Por eso, para responder a la petición de los magos de indicarles dónde podrían encontrar al recién nacido rey de los judíos para ir a rendirles homenaje, Herodes reúne a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo para informarse sobre el lugar donde debía nacer el Mesías. Ellos le responden que el lugar del nacimiento del Mesías es Belén de Judea, porque así está escrito en Miqueas. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un jefe que será pastor de mi pueblo, Israel. Hay que notar que esta cita de Miqueas no corresponde a la Septuaginta. Mateo, o la tradición de la que se sirve San Mateo, ha construido un texto completamente nuevo utilizando material tomado del profeta Miqueas, capítulo 5, y de la segunda de Samuel, capítulo 5 también, que habla de David, quien en Hebrón es constituido rey de todo Israel. Dice segunda de Samuel, capítulo 5, el Señor te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás el jefe de Israel. Uniendo estos dos textos del capítulo 5 de Miqueas y del capítulo 5 de segunda de Samuel, si no digo el versículo, es que es el primero, San Mateo quiere decir que estos dos pasajes de la Escritura se cumplen en Jesús, hijo de David y pastor y jefe de Israel. Habiendo sabido dónde debía nacer el rey de los judíos, Herodes llamó en secreto a los magos y se informó cuidadosamente con ellos sobre el momento de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén les dijo: «Id y averiguad con cuidado sobre el niño, y cuando lo encontréis avisadme, para que yo también vaya a adorarlo». Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino. La estrella que habían visto en Oriente los guió hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa.
vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron. Luego abrieron sus cofres y le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos en sueños de que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Este estilo del relato es muy popular. Son los puntos notables los siguientes. La estrella, que antes era un signo del nacimiento del rey de los judíos, ahora es la guía que conduce a los magos a Jesús. El contraste que existe entre el turbamiento de Herodes, que proyecta matar al niño después de saber dónde se encuentra, y la inmensa alegría que los reyes experimentan al encontrar a Jesús. Los magos encuentran a Jesús en el lugar que María tenía en Belén. El Evangelio utiliza la palabra oikia, que deberíamos traducir como casa, no tanto como cueva. Nos relata después la matanza de los niños. Resulta extraño que al hablar de los magos que entran en la casa de Jesús, San Mateo diga que vieron al niño con María su madre, pero que no hable de José. Probablemente quiere recordar la concepción virginal de Jesús y su condición de Mesías, Hijo de Dios, a quien los paganos rinden homenaje con sus dones, realizando así lo profetizado por Isaías, capítulo 60, versículo 6. Todos vendrán desde Saba, trayendo oro e incienso. Y en el Salmo 72 dice: los reyes de Tarsis y de las costas lejanas le paguen tributo. Que los reyes de Arabia y de Saba le traigan regalos, que todos los reyes le rindan homenaje. El interés de Mateo se dirige al hecho de que los paganos reconocen el dominio universal del Mesías y le rinden homenaje, mientras que los judíos rechazan al Mesías Jesús y la salvación que él trae. Pero José no desaparece de la escena. Apenas los magos se marchan sin pasar por Herodes, un ángel se apareció en sueños a José y le ordena tomar al niño y a su madre, huir a Egipto y permanecer allí hasta que él se lo diga. El motivo es que Herodes está a punto de buscar al niño para eliminarlo. La orden se ejecuta de inmediato. José se levanta de noche, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta la muerte de Herodes. Luego saldrá de Egipto para regresar a Israel, dando así cumplimiento a la profecía de Oseas: de Egipto llamé a mi hijo. En este punto estalla la ira de Herodes. Al verse engañado por los magos, ordena que sean asesinados todos los niños de Belén y de los alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado cuidadosamente con los magos, para que se cumpliera la palabra del profeta Jeremías. En Ramá se oyen lamentos, llantos de amargura. Es Raquel que llora a sus hijos. Ella no quiere ser consolada, porque ya no existen. Jeremías capítulo 31, versículo 15. De nuevo, el ángel se aparece en sueños a José y le ordena volver a la tierra de Israel, y eso hace. Pero al oír que Arquelao reina en lugar de su padre Herodes, teme regresar a Belén y se retira al territorio de Galilea, y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret, para que se cumpliera lo dicho por los profetas: será llamado Nazareno. Todo esto lo podríamos resumir en 3 puntos. En las primeras comunidades cristianas, antes de que se escribieran los evangelios, circulaban diversas tradiciones no siempre coherentes entre sí sobre el nacimiento de Jesús, quizá provenientes de su familia. Mateo dio a estas tradiciones, expresadas de forma popular, una unidad, convirtiéndolas en un relato coherente y unitario, aunque dejó ver algunas diferencias, como el caso de la estrella, que primero es un signo del rey recién nacido de los judíos y luego es la guía de los magos hasta el lugar donde se encuentra Jesús. El interés de San Mateo es mostrar que los acontecimientos de su nacimiento, Jesús está cumpliendo las Sagradas Escrituras. De este modo, Jesús muestra ser el Mesías davídico y el Hijo de Dios. En los hechos de la infancia de Jesús, San Mateo ve prefigurado el futuro de Jesús. Será acogido por los paganos, pero será rechazado por su propio pueblo. Así, sobre la alegre acogida de los magos se proyecta la sombra de la cruz. En conclusión, la visión que nos ofrece el relato del Mateo
sobre la infancia de Jesús es ciertamente histórica, pero sobre todo teológica y, más en concreto, cristológica. Aceptando, pues, la historicidad del relato de la infancia de Jesús, en concreto en el Evangelio de San Mateo, que es al que nos hemos dedicado hoy, y su sentido teológico, cabe preguntarnos, porque es una cuestión que muchas veces se plantea, si la matanza de los inocentes es histórica o no, porque San Lucas, que es el otro evangelista que habla de la infancia de Jesús, no dice nada a este respecto. El pasaje de la matanza de los inocentes evoca otros episodios del Antiguo Testamento. También el faraón había mandado matar a todos los recién nacidos de los hebreos, según cuenta el libro del Éxodo, pero se salvó Moisés, que será quien después librará al pueblo. San Mateo dice también en el pasaje que con el martirio de estos niños se cumple el oráculo de Jeremías 31. El pueblo de Israel fue al destierro, pero de ahí lo sacó el Señor, que en un nuevo éxodo lo llevó a una tierra, prometiéndole una nueva alianza. Por tanto, el sentido teológico de este pasaje es muy claro. Por mucho que se empeñen los poderosos de la tierra, no pueden oponerse a los planes de Dios para salvar a los hombres. En este contexto es que debemos examinar la historicidad del martirio de los inocentes, del que solo tenemos esta noticia que nos da San Mateo. En la lógica de la investigación histórica se dice que un solo testimonio no sirve. Sin embargo, es fácil pensar que la matanza de los niños en Belén, una aldea de pocos habitantes, no fue muy numerosa y por eso no ha quedado recogida en los anales de la historia. Lo que sí es cierto es que la crueldad que manifiesta es coherente con las brutalidades que Flavio Josefo nos cuenta de Herodes. Él hizo ahogar a su cuñado, Aristóbulo, cuando éste se hizo famoso. Asesinó a su suegro, a otro cuñado, a su mujer. En los últimos años de su vida hizo asesinar a sus hijos, Alejandro y Aristóbulo, y 5 días antes de su propia muerte a otro hijo suyo, Antípatro. Finalmente ordenó que ante su muerte fueran ejecutados unos notables del reino para que las gentes de Judea, lo quisieran o no, lloraran la muerte del propio Herodes. Por lo tanto, la personalidad histórica que nos recoge los escritos antiguos sobre cómo era Herodes es perfectamente coherente con la idea de que quisiera matar a todos los niños que temía él que entre ellos estuviera el que le iba a usurpar su reinado. Cuando nosotros pensamos en la matanza de todos los niños, nos puede parecer que debieron de morir cientos, pero lo real, lo histórico, es que Belén, en tiempos de Jesucristo, era una pequeña aldea que, más allá de su significado religioso como cuna de la estirpe de David, carecía de cualquier importancia económica o política. De ahí que no se recoja lo que en ella sucedió. Si pensamos en unos 1000 habitantes que podría tener la ciudad de Belén, de ellos podría haber unos 30 nacidos por año, de los que habría que descontar a las niñas, por lo que los asesinados, los santos inocentes, podrían ser en torno a 14. Tal vez algunos más, pero tampoco miles ni centenares. Y, tristemente, poca importancia podía tener la muerte de unos pocos niños para aquellos que nos transmiten el carácter cruel y sanguinario de este malvado rey Herodes, que, como he dicho, no dudó en aniquilar a todos los que pretendían interponerse en su camino o los que él pensaba que querían disputarle su trono. Entonces, ¿por qué Flavio Josefo, que es el que nos cuenta la vida de Herodes y habla de la historia judía, no cuenta nada sobre este acontecimiento? Pues insisto en que, aunque quizás conocía el hecho, no lo incluyó en sus memorias porque el número de niños no era tan considerable y la mortandad infantil era algo que no se consideraba como extraordinario. Si Josefo tuvo que elegir entre los relatos para describir la muerte de Herodes, probablemente dio prioridad a la orden que dio de matar a cientos de líderes judíos que a una
pequeña porción de niños. Sí, como hemos señalado, la vida de Herodes estuvo plagada de actos de tiranía y crueldad numerosos. La masacre de estos niños no fue sino otro acto despiadado de este gobernante. Desde una perspectiva histórica, es muy complicado negar la autenticidad de este evento, ya que no podemos contar con pruebas sólidas que lo desmientan. Aunque es verdad que San Lucas no lo menciona, es esencial contrastar las perspectivas singulares de Lucas con respecto a San Mateo en cuanto a la infancia de Jesús, ya que, como hemos visto, no son idénticos, sino que se complementan. Dada esta complementariedad, este sentido teológico distinto, pero perfectamente compatible, de Lucas y de Mateo, tiene sentido que Mateo, que escribe para una comunidad judía, que conoce la historia de Moisés y cómo el mismo Moisés fue rescatado de la muerte de los niños para después liberar al pueblo, cuente este hecho, cosa que Lucas omite porque está dedicando su evangelio más bien a un mundo pagano que no conoce la historia de Moisés y por lo tanto le resultaría más difícil interpretar el acontecimiento histórico desde la perspectiva de la fe, que es la intención de los evangelistas, como los datos históricos de la infancia de Jesús son el cumplimiento de las promesas hechas por Dios al pueblo de Israel. Vamos a dejar aquí este programa de hoy dedicado a los misterios del nacimiento y la infancia de Jesús y continuaremos recorriendo el misterio de Jesús a lo largo de toda su vida, tanto la vida oculta como la vida pública y finalmente su pasión, muerte y resurrección. Pero será en los sucesivos programas. Tenemos que dejarlo ahora. Os recuerdo antes de terminar que tenéis a vuestra disposición 2 vías, 2 modos para comunicar con este programa y poder compartir con todos los oyentes de este espacio vuestras preguntas, inquietudes, comentarios, sugerencias, discrepancias, cualquier cosa que os apetezca compartir. Tenéis el correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o si preferís enviar un WhatsApp, formato audio o escrito, podéis hacerlo en el 668-594-383. 668-594-383. Terminamos ahora con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.